Bien, pueden tomar asiento. Vamos a compartir una reflexión. He de reconocer que no estaba previsto, no estaba programado de que yo compartiese en esta tarde. Pero bueno, a veces se dan las circunstancias y bueno, pues es un privilegio para mí poder compartir, no sé si tanto para ustedes de escucharme, pero bueno, es una alegría. Y decía Napoleón Bonaparte, que fue uno de los genios militares más brillantes que ha dado la historia de la humanidad. Él decía que en muchas ocasiones él planificaba la estrategia sobre sus enemigos para poder derrotarlos. Pero él decía algo curioso en sus memorias y decía que, curiosamente, aunque él planificaba, aunque él organizaba su batalla, sus ejércitos, él decía que había una mano invisible, una mano que hacía con que se desarrollaran los acontecimientos de tal forma que muchas veces él ni siquiera había planificado. Y esa mano invisible, sin lugar a dudas, es la providencia divina. Aunque el ser humano organiza, aunque el ser humano planifica, está la mano de Dios por encima de la del hombre, que hace con que se desarrollen los acontecimientos tal cual sea su voluntad. Así que en esta tarde me gustaría compartir, si me permiten, uno de esos textos que a mí más me llaman la atención en el Antiguo Testamento. Así que si tiene su Biblia y me puede acompañar a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, y vamos al versículo 1. Y había un escritor cristiano, Tozer, que decía que el haber encontrado a Dios, ¿cuántos se han encontrado con Jesús en un momento determinado de su vida? Andábamos perdidos, sin esperanza, en la vanidad de nuestra vida, y en un momento determinado, cuando Dios así lo dispuso en su providencia, nos encontramos con Él. Y entonces decía algo curioso. Él decía algo que era paradójico, y es que en la vida cristiana hay muchas cuestiones que son paradójicas. Hemos cantado, yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso en la lógica humana no tiene demasiado sentido. O sea, para hacerte más alto tienes que crecer, pero en la vida cristiana, para crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Menguar. Y entonces decía que el haber encontrado a Dios y seguir buscándolo cada día es una de esas paradojas, es una de las paradojas más bonitas en la vida de un cristiano. Nos hemos encontrado con Cristo en un momento determinado, pero cada día de nuestra vida tratamos de encontrarnos con Él. No se trata de una religión, de algo que sucedió en el pasado. Sí, sucedió algo en el pasado, pero sigue sucediendo en el presente. Porque Él es un Dios vivo. Así que me gustaría compartirte en ese capítulo 33, versículo 1, dice así: Jehová dijo a Moisés, a su siervo: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y muchas veces nosotros podemos caer en esa tentación tan perjudicial para nuestras vidas, espiritualmente hablando, de pensar o de creer que Dios se olvida de sus promesas. Muchas veces le hemos estado pidiendo durante años y años por la conversión de algún familiar, por algún problema de salud, y hemos estado orando y parece como que Dios nos habló en un momento determinado, nos dio una palabra en un momento determinado de nuestra vida, y pasan los años y decimos: ¿y qué pasó con esa palabra? No sé si alguna vez se le ha pasado esto por la cabeza. ¿Será que el Señor se ha olvidado de aquella promesa que me dio? ¿Será que Dios se ha olvidado de aquella palabra tan maravillosa que en aquel momento fue de gran estímulo y de gran esperanza para mi vida, pero veo que no suceden las cosas, veo que no se están dando las cosas? Y aquí tenemos en el versículo 1 una promesa de Dios. Hemos cantado, ¿verdad?, la canción de Dios de pactos, que guarda tus promesas.
Así fue que Dios le dio una promesa a Abraham, a los patriarcas, a Isaac y a Jacob. Y Dios les prometió a cada uno de ellos que a su descendencia la iba a asentar en un lugar determinado que Él había guardado para esa descendencia. Y en un momento determinado pasaron los siglos, siglos y siglos, y los israelitas, los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, comenzaron a multiplicarse en Egipto, y pasaron siglos y siglos, concretamente 430 años, en lo que probablemente los hebreos se preguntarían, ¿qué pasó con esa promesa que Dios le dio a nuestros padres? Porque estamos aquí y las cosas, lejos de ir bien, cada vez van a peor. El faraón nos esclaviza, el faraón nos maltrata. ¿Qué va a ser de nosotros? Nos van a aniquilar. Vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Pero quiero decirle, aunque usted ya lo sepa, pero es bueno recordarlo, que Dios no se olvida de sus promesas. Y Dios lo que promete, a diferencia del ser humano, lo cumple. Lo cumple en el momento determinado en el que Él ha establecido en su soberanía. Y entonces Dios llama a Moisés y le dice justamente, anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré, prometí, di esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Y fijaos lo que dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al preceo, al jebeo y al jebuseo. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel una victoria sobre sus enemigos, sobre aquellos pobladores que habitaban la tierra de Canaán. Dios le estaba asegurando a Moisés que aquel movimiento, aquella conquista iba a ser exitosa, porque Dios iba a entregar a sus enemigos. Y dice en el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice algo tremendo, y esto es el quid de la cuestión. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Versículo 1, todo iba bien. Dios le dice a Moisés que iba a cumplir con su pacto, con su promesa. En el versículo 2 le dice, hace referencia a esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. Pero en el versículo 3 comienza a torcerse y Dios le dice, voy a enviar al ángel, yo no voy a ir, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, de duro corazón, para que no sea que en medio del camino te destruya. Y dice que en el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Hermano, era un momento de celebración. Un momento en la historia del pueblo de Israel en el cual Dios iba a cumplir su pacto. Los hebreos iban a dejar de ser extranjeros, iban a dejar de ser maltratados por los egipcios y iban a ser colocados en el lugar de la promesa, en el lugar del pacto. Era un momento de celebración, pero sin embargo el texto nos dice que lejos de ser un día de celebración, ¿qué fue? Un día de luto, un día de tristeza. ¿Por qué? Un día de tristeza. Justamente porque escucharon, como dice el texto, la mala noticia de que Dios no iba a ir delante de ellos. Dios iba a enviar a su ángel, pero el ángel no era Dios. Y hermanos, este texto me ha hecho reflexionar tantas veces. A veces podemos caer en la tentación de conformarnos simplemente con la bendición y dejar a Dios de lado. Pero el pueblo de Israel entendió que la tierra que fluye leche y miel
La tierra de la promesa, la tierra del pacto no tenía ningún sentido si Dios no estaba con ellos. Porque, hermano, nada que este mundo nos pueda ofrecer, ninguna bendición, sea lo que usted pueda pensar, las mayores riquezas de este mundo pueden sustituir la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que entendió el pueblo de Israel. ¿A dónde? ¿Dónde nos vas a sacar, Dios, si tú no estás con nosotros? Si nosotros cuando salimos del desierto, cuando salimos apresurados de Egipto, porque fue de forma presurosa que salieron del pueblo de Egipto, vimos cómo tú nos protegiste. Vimos cuando el ejército más poderoso nos estaba acechando a nuestras espaldas, con nuestros niños, con nuestro ganado, indefensos. No teníamos absolutamente nada que hacer. Vimos cómo tú abriste el mar rojo y nos hiciste pasar en seco y todo el ejército de Faraón quedó anegado. Nosotros lo vimos con nuestros ojos, nadie nos lo ha tenido que contar, nosotros lo hemos visto. También vimos cómo esa columna de fuego nos guiaba, cómo esa nube nos protegía de las inclemencias del desierto. Señor, ¿cómo nos estás diciendo que nos estableces en la tierra prometida, pero tú no vienes con nosotros? Y eso era terrible. Y algunos de nosotros podríamos estar pensando, bueno, a lo mejor había alguno que estaba contento, alegre, porque iban a ser establecidos. No, era una mala noticia. Hermano, ¿de qué sirve tener un hogar, tener una familia si Dios no está en medio de eso? ¿De qué sirve? ¿De qué serviría tener culto glorioso si Dios no está en medio? Estaríamos perdiendo el tiempo. Es Dios el que le da sentido a todo lo que hacemos. Por eso, hermanos, como he dicho, ninguna bendición, por mayor que sea, puede sustituir esa ausencia. Dice que había un hombre que había sido tan bendecido materialmente que no tenía ni siquiera espacio en su granero. Y él pensaba y decía, bueno, tendré que derrumbar, tendré que ampliar mi almacén, el lugar donde guardo todo mi trigo. Y él solamente estaba pensando en la bendición, pero no estaba pensando en el estado de su alma. Y es la palabra que nos dice de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, si después, a fin de cuentas, cuando se muere, va al infierno. ¿De qué te sirve? No vas a poder llevar contigo tu coche, no vas a poder llevar contigo ni un solo centavo que tengas en el banco, no lo vas a poder llevar. Y ellos entendieron justamente eso, nada tiene sentido. Y es por eso que Moisés responde en el versículo 15, un poquito más adelante. Él dice algo muy, muy sensato. Y Moisés respondió, no, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Prefiero incluso estar en Egipto, ser maltratado, pero que tú estés que habitar ahí donde está la tierra prometida, pero alejado de ti. Unos podrían decir, bueno, pero va el ángel con nosotros. El ángel nos ofrece la victoria sobre nuestros enemigos. Pero no es lo mismo, hermano. El que ha conocido al Dios de la gloria sabe que no se puede comparar con ninguna otra cosa. El pueblo de Israel había experimentado al Dios de la gloria. Decía, no, el ángel no es lo mismo. El ángel no es lo mismo. Y es por eso que en una ocasión, ahí en el Nuevo Testamento, Jesús con sus discípulos, todas las multitudes comenzaban a abandonarlo y Jesús se para de frente con sus discípulos y dice, esto no es ninguna secta, yo no necesito nada de vosotros. No necesito nada de vosotros. Vosotros también queréis iros. La puerta está ahí abierta. Hasta el que quiera marchar, la puerta está abierta. Y ellos también respondieron en el mismo sentido que Moisés. ¿A quién iremos? Solo tú
tienes palabras de vida. Y me llama mucho la atención cómo el salmista, hemos leído ese maravilloso salmo, Salmo 84. Y David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y ciertamente las escrituras no en ningún momento ocultan la debilidad de David, ni la debilidad de tantos hombres de Dios y mujeres de Dios. La escritura denuncia sus pecados, no lo oculta. Pero David era un hombre que realmente amaba a Dios, a pesar de su humanidad y a pesar de sus fallos. Y él dice, salmo que todos conocemos, Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y había una angustia positiva en David, dentro de David. Y él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, acordándose del templo, del lugar donde se manifestaba la gloria de Dios? Había un anhelo, había un deseo de encontrarse con el Dios vivo. Y un poquito más adelante, en el Salmo 63, otro salmo que todos, de hecho, también cantamos la canción, ¿no? Salmo 63, dice el salmista, porque uno de los fallos de David no solamente fue, que también lo fue, obviamente, el cometer adulterio con Betsabé y matar a un hombre inocente, que Urías. Uno de los fallos de David que se pasa muchas veces por alto es que David no supo educar a sus hijos. David malcrió a sus hijos. No los disciplinó. Y eso le trajo muchos problemas a David. Y este salmo que vamos a leer es justamente una consecuencia justamente de eso. Y David dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y aquí David nos describe dónde se encontraba en aquel momento. En tierra seca y árida, donde no hay agua. David estaba en el desierto. Había tenido que huir para no tener que enfrentarse contra su hijo Absalón, porque su hijo Absalón se había sublevado, había dado un golpe de estado. Y para no crear una guerra civil, David huye al desierto. Y él dice, está en tierra seca y árida, donde no hay agua. Dice, para ver tu poder y tu gloria. No importa que esté en el desierto, no importa. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, da igual la circunstancia, da igual el lugar, da igual el momento, mi carne te anhela. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice, porque mejor es tu misericordia que la misma vida. La vida trae muchas cosas bonitas, también otras no tan bonitas, pero nada, absolutamente nada, se compara a la misericordia de Dios. Y Él por eso mismo dice, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y David habla de esa carne abundante, haciendo referencia a que cuando él tiene esa comunión íntima con Dios es saciado, su espíritu es saciado. Y él habla de abundancia. Dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho. Y dice en el 7, porque has sido mi socorro. No vas a ser, David habla en el pasado, has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. ¿Y qué dice? Habla en pasado. Tu diestra me ha sostenido. Porque probablemente David en ese momento, en esta circunstancia, comenzó a echar memoria y a recordar cómo Dios, siendo un jovencito, lo libró de ese gigante, de ese guerrero,
cómo Dios estuvo con él cuando Saúl lo perseguía, cómo Dios lo libró de esa lanza de Saúl. Y David comienza a recordar y dice, tu diestra no es que me vaya a sostener, tu diestra me ha sostenido. Y como me ha sostenido, me seguirá sosteniendo. Esa es la idea de David. Tu diestra me ha sostenido. Así que la diferencia de David y Saúl, David cometió sus errores, Saúl también los cometió. Pero David lo que realmente anhelaba por encima de su reinado, por encima de su popularidad, era la presencia de Dios. A él no le importaba perder el reino con tal de no perder a Dios. Porque tener el reino y perder a Dios es ruina absoluta. Es ruina absoluta. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Sí, soy el gran apóstol, he llenado el evangelio, he poblado del evangelio por todo lugar que mis pies han pisado, pero yo no puedo estar satisfecho si no puedo conocerle a Él y experimentar el poder de su resurrección y conocerle a Él. Así que, hermanos, somos realmente privilegiados. Cristo es esa perla de gran precio que merece la pena perderlo todo y con esa pérdida lo ganamos a Él. Es así, hermanos. Aquel hombre lo vendió absolutamente todo porque sabía que esa perla, su valor era incalculable. El valor de nuestro Señor es incalculable. Y cualquier ganancia que nos haga perderlo a Él es una ruina. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, muy probablemente la ceguera, y pedía a Dios 1, 2 y 3 veces. Y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Es un aguijón que yo te envío para que no te enaltezcas porque has tenido grandes revelaciones. Pablo estuvo ahí, en el tercer cielo, no sabes si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero tuvo grandes revelaciones. Y Dios en su sabiduría le dijo, no, te voy a enviar un aguijón. ¿Qué le respondió Dios? No era la respuesta que Pablo quería escuchar. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, eres fuerte en mí. Así que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a clamar por la presencia de Dios. No sé si puedes subir aquí los... Tenemos 10 minutos. 10 minutos son oro en la presencia de Dios. Y vamos a clamar. Vamos a clamar porque este sábado hay una tierra que conquistar. ¿La tierra de dónde? ¿De dónde? Catral. Catral para Cristo, amén. Así que no vamos a ir ahí a pasar el rato. Vamos a ir a plantar una iglesia, a dar testimonio de la verdad. Así que, hermanos, vamos a estar orando primeramente por este motivo. Y luego vamos a empezar orando por este motivo y luego seguiremos así, orando, ¿vale? Así que no sé si la hermana Silvia puede orar por este motivo, ¿sí?